¿Recuerdas cuando España olía a pan recién hecho de la panadería del barrio? Los niños jugaban en la calle hasta que se encendían las farolas y las tardes se llenaban de canciones que salían de un transistor. Hoy te invito a un viaje nostálgico por 30 cosas españolas que desaparecieron y no volverás a ver. Las pesetas. Durante más de 100 años, las pesetas fueron la moneda del alma española. Desde 1868 hasta el 2002, pasaron por manos de generaciones enteras. El sonido metálico de las monedas de 5 duros, el billete de 1000 con Hernán Cortés, las perrillas de una peseta que se coleccionaban con cariño. Con la llegada del euro en 2002, las pesetas se convirtieron en recuerdo. Muchos aún traducen mentalmente los precios, haciendo cuentas imposibles que nadie más entiende. Pero aquellas monedas no eran solo dinero, eran parte de nuestra identidad. Cabinas telefónicas de Telefónica. Aquellas estructuras metálicas con el logo azul de Telefónica eran parte del paisaje urbano español. Se necesitaban monedas de 25 pesetas, luego de 100, y había que marcar girando la rueda con fuerza. Muchos adolescentes llamaron desde ahí para decir «ya he llegado» o «te quiero». Con la llegada de los móviles, fueron desapareciendo una a una. Hoy quedan unas cuantas como testigos silenciosos de una España que hablaba sin WhatsApps. Chicles Boomer. Ese chicle rosa intenso que venía envuelto en papel con cómics fue parte de toda una generación. Creado en los años 70, Boomer era económico, dulce y hacía globos enormes. Su eslogan «Boomer, el chicle de los campeones» sonaba en todos los anuncios de televisión. Con la globalización de marcas como Trident y Orbit, Boomer fue perdiendo espacio. Hoy algunos nostálgicos aún lo buscan en tiendas antiguas, como si fuera una cápsula del tiempo con sabor a infancia. Revistas TVO y Mortadelo. Antes de los cómics digitales, España tuvo un imperio editorial con títulos como TVO, DDT, Pulgarcito y Las aventuras de Mortadelo y Filemón en kioscos de barrio. Cada semana salía un nuevo número y los niños esperaban ansiosos para leer las historietas de Carpanta, Zipi y Zape o las hermanas Gilda. Vendían millones de ejemplares y formaron el imaginario popular de varias generaciones. Con la llegada del Internet y el cierre de editoriales, muchas desaparecieron casi por completo. Hoy algunos números se venden como joyas en mercadillos y tiendas de segunda mano. Cines de barrio. Mucho antes de las salas VIP o los complejos de 20 pantallas, existían los cines de barrio donde el boleto costaba unas cuantas pesetas y se podía entrar con bocadillos envueltos en papel de aluminio. Eran cines como el Avenida, el Capitol, el Palacio de la Música o el Rex en Madrid, el Coliseum en Barcelona. Ahí se veían películas españolas con Marisol, Paco Martínez Soria o Alfredo Landa, y más tarde los estrenos de Disney en los 90. La llegada de los multicines y las plataformas digitales los borró del mapa, pero aún viven en las historias de nuestros padres. Helados de carrito. Antes de que se convirtiera en franquicias modernas, los helados artesanales se vendían en carritos que recorrían las calles en verano. La Valenciana, los polos flash, los conos de nata y barquillo. Los heladeros empujaban sus carritos blancos por las playas y parques gritando «helados, helados». Los de nata sabían a leche real, y los polos eran dulces sin ser empalagosos. Con el tiempo, las grandes cadenas industriales dominaron el mercado. El concepto sobrevivió, pero esa versión auténtica, artesanal y con receta casera se perdió. Cass en botella de vidrio retornable. El Cass, nacido en 1954, fue el refresco de naranja emblema nacional. Durante décadas sus botellas de vidrio retornables se intercambiaban en las tiendas de barrio. El sabor a naranja o limón helado del frigorífico era incomparable. Con el paso del tiempo, las botellas fueron sustituidas por envases de plástico y la tradición del retorno se perdió. Pero aquel Cass sigue resonando en la memoria colectiva de quienes crecieron con él. Televisiones con botones y canales analógicos. Antes de los televisores inteligentes, la imagen se ajustaba girando una rueda con números del 1 al 12. Las televisiones de tubo con sus botones clac-clac eran un símbolo de los hogares españoles entre los 70 y los 90. Ver la primera cadena en familia con el telediario de las 3 o el 1, 2, 3 requería paciencia porque si alguien pasaba frente al televisor, la señal se movía. Hoy ver una de esas televisiones es como abrir una ventana a la vida sencilla de otra época. Kioscos con cromos y álbumes. Aunque Panini sigue existiendo, las versiones totalmente españolas, como los álbumes de la Liga de Fútbol de los 80, o los cromos de series españolas ya no volvieron.
Llenar un álbum era un acto social. Intercambiar cromos en el colegio, gritar "lo tengo repetido" y pegar con cuidado cada imagen. Hoy ese ritual casi ha muerto, pero el olor a chicle y cromos en el kiosco del barrio sigue vivo en la memoria. Fotómaton en estaciones. Aquellas cabinas azules donde te hacían 4 fotos en blanco y negro por 100 pesetas eran imprescindibles. Necesitabas fotos para el DNI, el carnet de estudiante o simplemente para hacer el tonto con los amigos. El flash cegador, la cortinilla que se cerraba, la tira de fotos que salía caliente y húmeda. Con la era digital y las cámaras de móvil, los fotomatón fueron desapareciendo. Hoy quedan muy pocos, y cada uno es un monumento a la espontaneidad analógica. Gasolineras con servicio completo. En los 70 y 80, cuando llegabas a una gasolinera, un empleado uniformado salía corriendo a atenderte. Te llenaba el depósito, limpiaba el parabrisas, revisaba el aceite y la presión de las ruedas, todo incluido en el precio. Era el servicio completo de Camsa, las estaciones de siempre. Con la liberalización del sector y la llegada del autoservicio, esa atención personalizada desapareció. Hoy repostar es un trámite solitario, sin aquella conversación amable del empleado de la gasolinera. Tiendas de ultramarinos. Antes de los supermercados, cada barrio tenía su tienda de ultramarinos. Eran pequeños comercios familiares donde te vendían de todo. Aceite a granel, legumbres por kilos, bacalao en salazón, conservas. El tendero te conocía por tu nombre, anotaba en una libreta las cuentas y te fiaba si era necesario. El olor a especias y café recién molido impregnaba el local. Con la llegada de las grandes superficies en los 80, estas tiendas fueron cerrando una a una. Hoy solo sobreviven algunas, convertidas en tiendas gourmet o delicatessen, máquinas recreativas en bares. Los años 80 fueron la época dorada de las máquinas recreativas. En cada bar había un Comecocos, un Marcianitos, un Street Fighter o un Pinball. Los niños metían monedas de 25 pesetas, mientras los mayores tomaban el vermú del domingo. El sonido pixelado de los juegos, mezclado con las conversaciones, era música de barrio. Con la llegada de las consolas domésticas y más tarde los móviles, aquellas máquinas desaparecieron. Pero para muchos fueron la primera videoconsola de sus vidas. Concurso 1, 2, 3. Antes de los realities y los talent shows, las familias españolas se reunían frente a la tele para ver 1, 2, 3. Fue el concurso más longevo de la televisión española, desde 1972 hasta 2004. Chicho Ibáñez Serrador, Las Azafatas, La Calabaza y La Ruperta, las actuaciones musicales. Era entretenimiento puro, sin pretensiones. Su eslogan "Responda otra vez" aún suena en la memoria de quienes bailaban imitando las coreografías del programa. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que se siente ver cómo el tiempo borra lo que alguna vez fue parte de nuestra vida diaria. Así que antes de continuar, dale a suscribirse para que este viaje por la memoria española nunca se pierda. Refrescos La Casera en sifón. Durante décadas, La Casera fue sinónimo de celebración familiar. Fundada en 1948, su versión original venía en sifón de cristal, como el agua con gas. Se mezclaba con vino tinto para hacer tinto de verano o se bebía sola con hielo. El sonido del gas al apretar la palanca era inconfundible. Con la llegada de las botellas de plástico, los sifones desaparecieron. Hoy La Casera sigue existiendo, pero aquel ritual de servir con sifón se perdió para siempre. Bolicao original. El bolicao fue el bollo industrial por excelencia de los 80 y 90. Ese bollo con chips de chocolate que venía en paquetes individuales amarillos y era el rey de los recreos. Su publicación con el tigre pantera rosa y el eslogan "No hay dos sin tres" marcaron época. Pero con los años, la receta cambió. El tamaño se redujo y el sabor ya no es el mismo. Los que crecieron con el bolicao de antes lo saben. Aquel sabor esponjoso y dulce no volverá. Teléfonos de disco. Antes de los móviles táctiles, estaban los teléfonos de disco rotatorio. Marcar un número era un acto mecánico. Meter el dedo en el agujero, girar hasta el tope y esperar a que volviera. Eran de baquelita, pesaban como ladrillos y su timbre resonaba por toda la casa. Muchos adolescentes pasaron horas enrollando el cable del auricular mientras hablaban en susurros. Con la llegada de los teléfonos de teclas y luego los inalámbricos, aquellos aparatos desaparecieron. Pero su sonido sigue siendo la banda sonora de una época más pausada. Vips clásico. Aunque Vips todavía existe, los restaurantes originales de los 70 y 80 tenían otro espíritu. Eran lugares modernos, americanizados, donde se podía desayunar a cualquier hora,
comprar revistas importadas y comer hamburguesas. Para muchos jóvenes de los 80, Vips era sinónimo de libertad. Un lugar donde quedar, leer, tomar un combinado y sentirse cosmopolita. Con el paso de los años, Vips se transformó en una cadena más comercial. Aquel aire de modernidad underground se diluyó. Chicles Cheyu. Ese chicle con forma de tableta que venía en paquetes metálicos fue un clásico de los 90. Cheyu, con su textura dura al principio y su sabor intenso a menta o fresa, competía con Orbit y otras marcas. Los anuncios en televisión mostraban jóvenes masticando con estilo. Poco a poco fue perdiendo presencia en los kioscos hasta desaparecer casi por completo. Hoy encontrar un Cheyu es como hallar un tesoro perdido de los 90, Colacao en lata metálica. El Colacao fue el cacao soluble de varias generaciones españolas. Desde 1946, sus latas cilíndricas de metal decoraban las cocinas de todo el país. El ritual de abrir la lata con la cucharilla, el olor intenso a chocolate, mezclar con leche caliente y ver cómo se formaban grumos si no removías bien. Con los años las latas fueron sustituidas por botes de plástico. El Colacao sigue existiendo, pero aquella lata metálica roja y amarilla era parte del mobiliario familiar. Pipas Facundo. Las pipas Facundo fueron las reinas de los 80 y 90. Venían en bolsas de papel con el dibujo del señor Facundo, un campesino con boina. Se comían en el cine, en el parque, en el banco de la plaza. El suelo quedaba lleno de cáscaras y nadie decía nada. Eran baratas, saladas y adictivas. Con la llegada de marcas más comerciales, Facundo perdió protagonismo. Pero para muchos, comer pipas y escupir cáscaras sin parar era un arte que se aprendía con Facundo. Cine de verano al aire libre. En los 70 y 80, muchos municipios montaban pantallas en plazas y patios para proyectar películas nacionales. Se llevaba una manta, refrescos y pipas. Era cine comunitario, gratuito, con las estrellas como techo. El sonido del proyector mezclado con el canto de los grillos y las risas de los vecinos. Con la expansión de la televisión por cable y el Internet, esas funciones desaparecieron. Pero los que las vivieron saben que no hay Netflix que iguale la magia de ver cine bajo las estrellas. Verbenas y ferias de pueblo tradicionales. Cada pueblo tenía su verbena en verano. Luces de colores, música en directo, puestos de churros y algodón de azúcar. Los jóvenes bailaban pasodobles y chotis, los mayores charlaban en corros. Era la fiesta del año, donde todo el pueblo se juntaba. Con el paso del tiempo, muchas verbenas fueron sustituidas por macrofestivales o directamente desaparecieron. Pero quienes bailaron bajo las bombillas de colores recuerdan el calor humano de una España más comunitaria. Autobuses Pegaso. Los autobuses Pegaso fueron un símbolo del transporte español desde los años 50 hasta los 90. Fabricados en Barcelona, recorrían ciudades y carreteras con su característico motor ruidoso. Eran robustos, con asientos de Sky y ventanas que se abrían manualmente. El olor a gasoil mezclado con el calor del verano era inconfundible. Con la llegada de nuevas marcas europeas, Pegaso dejó de fabricar autobuses en 1994, hoy solo en museos y colecciones privadas. SEAT 600. Aunque el modelo era italiano, el SEAT 600 se volvió un icono nacional. Desde su producción en Barcelona, en 1957, hasta su despedida en 1973, fue el coche del pueblo. Familias enteras viajaban apretadas, con maletas en la vaca, rumbo a la playa. Era pequeño, económico y resistente. Hoy es pieza de colección y símbolo de una España que se movía despacio pero con ilusión. Fanta de naranja en botella de cristal. El sabor de la Fanta de naranja en botella de vidrio retornable era distinto, más burbujeante, más intenso, más real. Se compraba en tiendas de barrio y se devolvía el casco vacío. El sonido de las botellas chocando en la caja de plástico era música de domingo. Con el cambio a botellas de plástico, ese sabor y ese ritual se perdieron. Hoy la Fanta sigue existiendo, pero aquella de botella de cristal helada era otra cosa. Kioscos de prensa en cada esquina. En cada esquina había un kiosco donde comprar el periódico, revistas, cromos, tabaco y golosinas. El kiosquero te conocía, te guardaba tu revista favorita y siempre tenía cambio. Eran puntos de encuentro, centros de información, termómetros sociales. Con la llegada del Internet y la prensa digital, miles de kioscos cerraron. Hoy quedan pocos, y cada uno es un refugio de papel en un mundo de pantallas. Telecinco y Antena 3 de los 90. Antes de las plataformas de streaming
y las Smart TV, Telecinco y Antena 3 eran canales privados recién nacidos que revolucionaron la televisión española en los 90. Sus logos originales, sus programas míticos como Médico de Familia, Al salir de clase, Sorpresa, sorpresa o Crónicas marcianas marcaron una época. Con la llegada del cable, las plataformas digitales y las Smart TV, todo cambió. Infinitos canales y contenido bajo demanda. Aquella televisión de los 90, con sus 3 o 4 canales y su espontaneidad, desapareció. Máquinas de tabaco en bares. Durante décadas, cada bar tenía una máquina expendedora de tabaco en la pared. Se metían monedas, se tiraba de una palanquita y caía el paquete. No había restricciones de edad ni advertencias sanitarias enormes. Era parte del mobiliario del bar, junto al futbolín y la máquina de discos. Con las leyes antitabaco y las restricciones de venta, aquellas máquinas desaparecieron. Hoy son piezas de museo de una época menos regulada. Videoclubes. Antes de Netflix y las plataformas de streaming, para ver una película en casa había que ir al videoclub del barrio. Blockbuster, Videoclub Cine o las pequeñas tiendas familiares con sus estanterías llenas de cintas VHS. El ritual era sagrado. Llegar el viernes por la tarde, buscar entre las carátulas, discutir qué película alquilar y rezar para que no estuviera ya prestada. 3 días de alquiler, multa si no la devolvías a tiempo. Con la llegada del DVD, la piratería y finalmente el streaming, los videoclubes desaparecieron uno a uno. El último blockbuster de España cerró en 2013. Hoy, elegir una película es instantáneo, pero ha perdido aquella emoción de recorrer pasillos buscando la joya perfecta para el fin de semana. Si recuerdas alguna cosa que no hayamos nombrado y quieras compartir, déjalo en los comentarios. Y te invitamos a ver alguno de los vídeos que aparecen a continuación para que puedas seguir recordando aquellos tiempos.